Hoy tengo conmigo a dos influencers de HR, ambas son mujeres y ambas líderes de este cambio de paradigma que estábamos comentando. En los casos en que las personas cometen errores, si lo enfocan desde el punto de vista de cómo lo pudo haber hecho mejor, eso 100% garantiza primero que esa persona no se vuelva a equivocar en eso, y de hecho muchas veces son temas o áreas donde la gente se convierte en referentes. El plan de igualdad no va de hacer números y poner algo blanco sobre negro que luego se va a quedar guardado en un cajón. Se trata de preguntar, se trata de escuchar y luego a esas mismas personas que has preguntado, que es toda la organización, darles ese resultado. Yo creo que han cambiado mucho lo que las personas esperan del trabajo. Se han dado cuenta de que hay determinadas situaciones que no van a aceptar en una empresa. Porque no es que la gente no quiera trabajar, o no es que la empresa quiera que tú te quemes, porque al final la empresa quiere que tú des tu mejor potencial y tú luego quieres ser bueno en tu trabajo y disfrutar el trabajo que estás haciendo y aportar valor en tu trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Talent Podcast, el podcast de reclutamiento y recursos humanos. Estamos grabando esto precisamente en la semana de recursos humanos, así que felicidades a todas y a todos los que trabajáis en el sector y os esforzáis por situar el departamento en el sitio que se merece. Precisamente para eso estamos haciendo este podcast, para intentar contribuir a aportaros valor, ideas y ganas de orientar vuestro trabajo hacia esa metodología people-centric de la que hablamos siempre, que pone recursos humanos en el centro del negocio. Hoy tengo conmigo a dos influencers de HR, ambas son mujeres y ambas líderes de este cambio de paradigma que estábamos comentando. Claudia García, People Manager en Biterbit, que yo creo que ya tocaba que se pasase por el estudio. Bienvenida, Claudia. Sí, un placer. Y luego María Díez, que es ESG Líder en Bosonit. Bienvenidísima también a The Talent Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a romper el hielo, como siempre, con la misma pregunta que hacemos, que es ¿qué es el talento para vosotras? Bueno, a mí es una pregunta que me gusta mucho y además no prepararla, ¿no? ¿Por qué? Para mí es una suma, multiplicación y a veces resta de tres conceptos. Conocimiento, habilidades y experiencia. ¿Por qué digo conocimiento? ¿Por qué digo suma, resta de estas habilidades? Porque, por ejemplo, puedes llegar a un trabajo nuevo después de muchos años de experiencia y que esa experiencia juegue en tu contra, porque traes vicios o porque no encaja con la nueva empresa. Entonces, bueno, pues dependiendo de tu momento en la vida, de con quién estés, de qué empresa, eso sumado, multiplicado o restado. ¿Y para ti, Claudia? Bueno, yo me voy a sumar un poco a lo que dice María, pero también voy a añadir que yo creo que el talento pasa por el autoconocimiento, o sea, por ser consciente de realmente cuáles son tus capacidades y cuáles son las que tienes que incorporar a las nuevas habilidades, y también por la actitud y ese sentido de tener claro a dónde quieres llegar o qué quieres hacer, ¿no? Y en las dos partes, a la hora de identificar talento, tener muy claro qué quieres o qué estás buscando en esa persona, o sea, qué expectativa tienes del talento, y que ese talento, sea el profesional como tal o la persona, tenga claro qué quiere aportar o a dónde va a llegar o hasta dónde incluso es su visión digamos, de desarrollo y de aporte de valor a una empresa, a un proyecto y tal. O sea, añadido todo esto, evidentemente conocimiento, la experiencia y la formación van muy acompañados a que tu talento se multiplique. Pues antes de ir a los topics, chicas, sí que me gustaría, para quien nos esté escuchando, hacer un breve resumen. Las dos sois líderes, como comentaba, en el mundo de recursos humanos, que me comentéis un poco brevemente qué está haciendo cada una, qué es ESG, sobre todo ESG, para quien no lo sepa, cuéntanos qué es y qué estás haciendo tú en Bosonit, María. La pregunta del millón, porque hay muchas veces que me dicen, oye, de recursos humanos a ESG, ¿por qué? Bueno, yo soy un poco mujer para todo. Entonces, cuando en mi empresa se les ocurre algo, dicen, María, mira, a ver. Entonces, ¿qué es ESG? ESG son las siglas de Environment, Social and Governance. Y hay muchas veces que se confunde con responsabilidad social corporativa, siendo la responsabilidad social corporativa esas acciones que hace la compañía para devolver a la sociedad de manera más altruista. ESG no. Aquí tenemos tres patas. La primera es la parte de environment, del ecosistema, que puede ir enfocada a acciones internas y externas. La parte social, sí, responsabilidad social corporativa. ¿Cómo devolvemos a la sociedad eso que nosotros estamos generando? Y la tercera es la de gobernanza, que es la que une, para mí, mi background como recursos humanos, porque es la gobernanza de cómo tratamos a todas las personas de dentro de la compañía y cómo eso tiene distintos impactos en la salud mental, en la marca corporativa, etc. Entonces, ahí hay tres patas muy grandes que tienen que ver no con tanto en el dinero
que genera la empresa, sino en todos los impactos que genera la empresa y que nos preocupan. O sea que el background de recursos humanos está bastante relacionado con lo que estás haciendo ahora. Eso es. Hay 2 backgrounds que nos llevan generalmente a ESG. Una es la parte más de comunicación o de sostenibilidad como ingeniería y la otra, la de personas. Yo siempre he dicho que mi hilo conductor en todo lo que he hecho han sido las personas y en esto es, por supuesto, un foco importante. Y Claudia, tú que estás al frente de un departamento de recursos humanos en una startup, en Biterbit, cuéntanos, ¿qué haces en el día a día? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, yo lo comentaba con María cuando estábamos un poco haciendo el antecedente del podcast. Yo soy un perfil reconducido, o sea, yo vengo de comunicación corporativa. De hecho, siempre mi orientación estuvo pensada en la comunicación dentro de la empresa, sin saber que existía esta figura de people, un background completamente enajenado de esta parte. Luego pasé a lo que era Executive Search, todo lo que tenía que ver con selección ya a nivel de headhunting. Y llego a Biterbit como BDR, de hecho, porque yo venía buscando un equipo y eso fue lo que Biterbit me ofreció, que a día de hoy es de las cosas que más valoro y porque entendía muy bien, ¿no?, el pain de las personas a las que nosotros, bueno, pues le vendemos el software como tal, ¿no? Se me confió a los 5 meses el tema de crear el departamento de People desde cero y desde entonces, bueno, he estado en ese hilo entre el síndrome del impostor y creerme diosa en la empresa, todo el tiempo pensando en el equipo. En eso sí coincido. Yo creo que mi carrera profesional ha estado muy ligada siempre a la relación empresa-persona. O sea, me gusta mucho que sea un camino que vaya de la mano, ¿no? Acompañar esa alineación y es a día de hoy un poco mi daily life. Oye, voy a aprovechar que has sacado tú el tema del síndrome de la impostora para hablar de esto, porque yo creo que es algo que se puede sentir casi en cualquier tipo de puesto, desde que eres un becario, que puedes sentir síndrome del impostor, hasta que estás en un puesto de responsabilidad como son los vuestros. ¿Lo habéis sentido? Por supuesto. ¿Cuándo empezasteis a sentir síndrome de la impostora? ¿Fue en el puesto de liderazgo o fue antes? Antes. Porque yo creo que todas las personas que son líderes de manera natural, empiezan a adquirir responsabilidades antes que nombre. Que a mí me parece muy bonito. Entonces, claro, cuando tu jefe te dice, ¿por qué no intentas esto? Esa noche la pasas muy mal. O sea, esa noche es terrible, todos los escenarios son apocalípticos, sale mal, te despiden y ahí es donde quizá empiezas. Ya cuando se produce, por ejemplo, ese nombramiento y los demás te reconocen, ya estás un poco más asentado. Pero cuando la responsabilidad llega antes que el puesto, ahí explota. Y vosotras, que os quería preguntar también sobre esto, vosotras que lideráis equipos, ¿creéis que se puede ayudar, digamos, a las personas que tienes por debajo a no sentir o a sentir menos síndrome del impostor? Sí, 100%. O sea, de hecho, yo creo que desde el área de People la responsabilidad que tenemos es precisamente intentar allanar el camino, crear las condiciones para que las personas confíen en su potencial y sepan que, oye, si la empresa te ha contratado o te ha dado la oportunidad de desempeñarte en un rol, es porque confía en que tú vas a tener las habilidades, la capacidad de poder llevarlo, ¿no? Entonces, pasa mucho, sobre todo en esas etapas profesionales en las que uno transiciona, que el evolucionar cuesta, ¿no? Y casi siempre, mi madre siempre dice, oye, más allá del miedo está el éxito, están las buenas decisiones. Uno siempre se predispone porque cree, jolín, no voy a ser capaz, ¿no? Y tienes ese miedo al fracaso que normalmente conduce al éxito, porque es lo que hace que tú pues, te cuestiones cosas, te reinventes, vayas a por más, pero se pasa mal y creo que sí que... Añadiré a lo que dice Claudia, que para mí el síndrome del impostor no es negativo. Claro. Todos lo tenemos que sentir en algún momento porque el cambio nos da miedo. El problema del síndrome del impostor es cuando te paraliza y especialmente 100%. En el tema de la mujer, evita que des un salto más. ¿Y qué se puede hacer para igual no superarlo? Porque es algo que generalmente te va a acompañar, no siempre, porque si siempre vas a estar evolucionando, pues siempre va a haber un punto de tener síndrome del impostor. Pero ¿qué se puede hacer para mantenerlo a raya, digamos? La autoconciencia es súper importante, el autoconocimiento. Decir, vale, el síndrome del impostor también nace cuando tú piensas que no puedes hacer algo. Entonces, ser consciente de las habilidades, del talento que tienes y de si no llegas, cómo puedes mejorarlo, eso ayuda muchísimo porque vas a poner herramientas, vas a poner remedio a eso que quizá te falta, que puede ser comunicación, que puede ser ese liderazgo hacia equipos, resolución de conflictos, si estás adquiriendo un nuevo equipo. Si yo sé que el rol me requiere esto y este fin de semana o esta semana voy a pedir ayuda al CEO de la empresa y me va a echar una mano con eso. Puedo preguntar, ¿puedo formarme? Ahí estoy poniendo barreras a que el síndrome del impostor dure 2 horas y no
2 meses. Y entiendo que también que asumir que equivocarse forma parte de llegar a un puesto de liderazgo o de lograr algo que no habías hecho antes, ¿no? Porque al final, en el momento que te estás equivocando, estás aprendiendo y eso tampoco te va a restar a ti el decir, bueno, tengo esta capacidad, aunque me haya equivocado, sigo teniendo esta capacidad y se me sigue dando bien hacer esto, ¿no? Sí, 100%. Yo, de hecho, creo que uno de los retos que tienen las empresas a día de hoy es intentar enfocar el error como una forma de aprender y no como algo que te frustre, ¿no? Sobre todo porque cuando nosotros entendemos que las personas que se equivocan no lo están haciendo por mal, lo están haciendo o por inexperiencia, o porque no conocen, o porque no han tenido una buena guía, en el 99% de los casos, tampoco quiero decir que hay alguien que a lo mejor pues, lo ha hecho posta, yo creería que no, pero en los casos en que las personas cometen errores, si lo enfocan desde el punto de vista de cómo lo pude haber hecho mejor o dónde no vi, dónde tuve ese blind side que hizo que me equivocara, eso 100% garantiza primero que esa persona no se vuelva a equivocar en eso, que hace un ejercicio de autoconciencia, que bien decía María, de entender y de reflexionar, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se gestiona esta situación? Y de hecho, muchas veces son temas o áreas donde la gente se convierte en referentes de buenas praxis, porque no tiene un compromiso con la empresa, con el equipo y tal. Y a lo que decía María de esa autoconciencia que yo confirmo 100% de, oye, ser consciente de dónde estoy yo, en qué punto estoy yo y qué necesito para dar este salto o hacer este cambio, lo que sea, formación tal, pongo la balanza también de cara a saber que cuentas con un equipo que confía en ti y que te apoya, porque normalmente el síndrome del impostor ya es algo tuyo, pero si tú tienes gente a tu alrededor que te apoya y que constantemente, lo que decía, a ver si tienes un CEO que puedes contar o un compañero con más experiencia que te va a guiar un poco en los primeros pasos, hace que ese síndrome del impostor sea muy, muy, muy corto, muy efímero, porque realmente sabes que tú dices, jolín, hay alguien fuera de mí que está viendo un potencial que yo ahora mismo no soy capaz de ver y por eso se me está confiando esta responsabilidad, porque yo tengo capacidad y porque hay un contexto que cree que evidentemente tengo todas las papeletas para conseguirlo. Entonces, como que van los dos sentidos, ¿no? Ligabas tú, María, el tema del síndrome de la impostora también, que está más acentuado en mujeres y está probado, ¿no? Vosotras, desde vuestra experiencia profesional, ¿creéis que de verdad siguen haciendo faltas políticas de igualdad dentro de las empresas? Y no solo si siguen haciendo falta, que creo que estamos todos de acuerdo en que sí, todas de acuerdo en que sí en este caso, sino cómo se hace esto para hacerlo bien. Sin duda la respuesta es sí. Estamos muy lejos de que todas las personas sean conscientes de que aún nos falta para ser tratadas de manera igual y muchas veces esos sesgos son inconscientes. Entonces, el plan de igualdad, que además yo ahora lo estoy renovando, no va de hacer números y poner algo blanco sobre negro que luego se va a quedar guardado en un cajón. Se trata de preguntar, se trata de escuchar y luego a esas mismas personas que has preguntado, que es toda la organización, darles ese resultado, ¿no? Si no involucras a toda la organización, que un departamento X haya hecho un plan de igualdad, no va a ser útil, porque no van a ver ni para qué sirve, ni por qué se está haciendo, más allá de porque la ley lo exige, ni cómo me afecta a mí personalmente. Entonces, si ya dices, oye, ¿te has dado cuenta de alguna situación? Les haces pensar, ¿por qué no? ¿Qué medidas pondrías tú? Les haces partícipes. Y cuando eso llega a la mesa, joder, no es algo que desde arriba me han dicho, es mi compañero que ha propuesto esto. Súper útil. Oye, ¿y cómo se empieza a hacer un plan de igualdad, María? Con muchos números. Porque entiendo, claro, que el plan de igualdad evidentemente se especializa dentro de cada organización, no puede ser una cosa estándar para todo el mundo, ni en todos los sectores, ni... Sí y no. Sí y no, ¿no? Cuéntanos el sí y no. ¿Por qué? Al final esto es una legislación. Exacto. Y cuando hay una legislación, ya no hay un ministerio, hay cierta documentación, cuando tú te pones a hacerlo, tienes ciertas guías. Se empieza por los números, se empieza sacando muchísimos datos de número de mujeres, del puesto, de las remuneraciones, de cuál ha sido su evolución dentro de la compañía, con una encuesta a todos los trabajadores, que a veces es opcional y a veces no, y a mí me parece esencial. Y de ahí se sacan ciertas conclusiones, junto con una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo se pueden establecer el plan de trabajo a 3 años. ¿Vale? Entonces es así, es un proceso, yo diría que entre 2 y 4 meses. Tengo que nombrar a los sindicatos porque generalmente están involucrados, estén o no dentro de la compañía, por ley tiene que ser así.
Y bueno, pues ahí estamos en buscar qué puntos débiles tiene en ese momento la organización y cómo ponerles una solución a medio plazo. No hay que correr. Claro, y además yo creo que es del tipo de protocolos o de documentación que se ha implementado para precisamente matizar o, digamos, combatir esas brechas que hay, y es de los más vilipendiados. Yo creo que probablemente es de los planes que más se hacen. Oye, pues, ¿dónde está la plantilla? ¿Dónde la descargo? La monto aquí y digo, pues ya lo tengo, me olvido de eso. De hecho, yo estoy casi convencida que muchas empresas ni siquiera las personas tienen acceso a entender el resultado ni en qué estado está, y que lo otro siempre es un poco raro, y bueno, que ahora nos vuelve a pasar, es que el tema siempre sale desde las mujeres muchas veces, desde la preocupación nuestra, ¿no? Entonces en el diálogo o en el debate sobre las brechas de género, el tema de la equidad, tal, casi siempre se queda todo en la comunidad donde, evidentemente, pues nosotros no nos afecta, pero hay pocas voces que contrasten ese trabajo de concientización, ese trabajo de realmente poner en práctica, y de entender que no estamos hablando de cuota, y ahí hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la diversidad y la inclusión, el tema o sea, ese versus con el tema de los tokens, ¿no? De, pues yo voy a tener una cuota y, o sea, y voy a hacer, no solamente a nivel ya de género, sino de manera general, de raza, de cultura, de, qué sé yo, de background, de senior, de junior, que en las empresas hay mucho postureo a nivel de políticas de diversidad e inclusión, muchas acciones que son friendly con ciertas comunidades más vulnerables o con ciertas minorías, y que luego el día a día es mucho más complejo que eso, ¿no? Y yo por un poco poner ahí tema calentito, que sé que normalmente la gente tiene como esa etiqueta de soy muy coherente con esto y tengo una serie de acciones y mira qué bien lo hago, e internamente la realidad es mucho más compleja. No sé si a ti te ha pasado o has tenido que chocar con algún contexto de eso. Sí, el pink, green washing. Podemos poner todas las palabras que queramos delante, porque hay muchas empresas que en determinado momento les toca por agenda, les toca por sus stakeholders, y hay que ponerlo encima de la mesa. Y luego están empresas, quizá como la mía, que tanto en el plan de igualdad como en este tema, empezamos antes. Es decir, es parte del ADN de la empresa el devolver, el hacer acciones sociales. También está mucho en los empleados, porque como es parte de nuestro ADN enseguida lo piden, y esto hace que la etiqueta viniera después. Es decir, por ejemplo, el departamento de ESG existe desde hace 6 meses, pero nosotros llevamos más de 4 años colaborando y haciendo cosas. O sea, realmente le habéis puesto nombre hace poco, pero claro, ya estaba funcionando. Claro, entonces así se ve cómo una empresa no tiene puntos oscuros o cuartos oscuros donde sacar la información o hacerlo como un simple lavado de cara, que es, en todo este tema a mí me parece muy peligroso, porque simplemente es ponerte la etiqueta y avanzar. Y no va de eso, porque así no hacemos ningún avance y hacemos más daño que bien con el tema de las cuotas, el tema de plan de igualdad, check, y ahí se queda en un cajón. 100%. De hecho, a mí me encanta en el perfil de María, que bueno, le recomiendo a todo el mundo que la siga en LinkedIn, como, o sea, el foco que tú hacías de cómo crear un departamento, o sea, después de que ya existía, ¿no? O sea, cómo ha sido el proceso a la inversa. Normalmente, entiendo que será por la experiencia de ESG que tienes, oye, pues en la empresa se crearon una serie de mecanismos, de procesos, de flujos internos que hicieron que efectivamente pues debutara en un departamento que ya le pone nombre a todos esos procesos y que intenta, bueno, pues gestionar el tema de la ética, el tema del impacto social, el tema del environment. Eso me imagino que tiene que ser de los resultados más satisfactorios y más soñados de un perfil como el tuyo, y que tiene que haberse sufrido también, ¿no? Por supuesto. Sí. Es decir, claro, cuando tú no tienes esas responsabilidades y tal, lo que haces es casi pedir favores dentro de la empresa. Y no va de eso. Es tener marca, por ejemplo, en este caso, marca personal antes que marca empresarial, en este caso, y todo fluye más fácil. Lo que pasa es que sí que te pegas con muros de, pues para esto no hay presupuesto, o esto no nos entra en el año, o esto para qué es, para qué nos sirve, cómo beneficia a la empresa. Obviamente son muchas preguntas a las que tú tienes que responder y al principio no estás preparada para hacerlo. Me imagino, porque además lo típico que siempre pasa, ¿no? Cuando ya el equipo empieza a ver que se invierte en otras cosas, entonces, ¿por qué se invierte en esto y no se invierte quizás en mi remuneración o en mi formación? ¿Sabes? Que normalmente suele pasar, y que es lógico, ¿eh? La defensa es permitida. Yo entendería que
pasa por dejar muy claro, ¿no? Que en algún punto también tú lo has comentado, de la comunicación, esa transparencia, de que todo el mundo se empape de los procesos dentro de la empresa, ¿no? Y otro tema que abro con eso es el tema de el impacto que tiene. Yo me imagino que esa responsabilidad de la empresa hacia las personas, de poner el centro, también lleva a procesos como, por ejemplo, las conversaciones difíciles o los offboarding. O sea, ¿cómo lo gestionas en una empresa como la vuestra? Porque yo, por ejemplo, o sea, ahí casi que estoy para sentarme a tomar nota. Nosotros somos un equipo pequeño, pero evidentemente hemos tenido rotación y conversaciones difíciles en las que, bueno, hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido y otras no han salido tan felices. Pero una empresa como la vuestra, tan grande, con ese sentido de orientación hacia las personas, con ese nivel de participación que tienen en los procesos. Yo añado aquí antes de que contestes que, como decía Claudia, además me gusta preguntarlo y lo preguntamos bastante en el podcast, el tema de los offboardings, onboardings y sobre todo las conversaciones difíciles. Siempre se nos responde que no existe, por ejemplo, la despedida perfecta. Evidentemente no existe, porque si la persona la estás despidiendo, ella probablemente no se quería ir, o sí, pero bueno, ese es otro tema. Pero aún así, sí que estamos seguros y convencidos de que siempre se puede hacer mejor. Entonces, cuéntanos tú, María, desde tu experiencia, cómo lo abordáis en Bosonit. Pues mira, diré que además mi primera semana, una semana muy caótica, me tocó despedir a alguien. O sea, yo acababa de llegar, me tocó contratar, me tocó hacer entrevistas, me tocó hacer facturación, pintar una columna, eso tampoco lo había hecho nunca, de azul. Y me tocó esta pared la hemos pintado nosotros. Pues, o sea, esta negra que ves aquí. Estudio handmade. Y me tocó despedir. Y aquello fue un desastre. Y cuando digo un desastre, me refiero a que me faltaban papeles, no supe transmitir al chico, por lo menos, esa serenidad en lo que estamos haciendo. Difícil también en una primera semana. Por supuesto, pero de ahí aprendí mucho. La primera cosa es transmitir seriedad, porque esto no va de jajas. La otra persona está sufriendo mucho y aunque hayáis sido muy buenos colegas, muy buenos amigos, en ese momento tú tienes que estar empáticamente en su lado, pero alejado, es decir, ya no formas parte. Y eso es un papel y una coraza que tú te tienes que poner antes de entrar en esa sala. Y la persona que lo hace, ya sea recursos humanos y el manager, que también aconsejo que esté, la persona que lo decide, es una coraza que se tiene que poner y es una conversación que se tiene que preparar. Nada de entrar a una sala, no te he visto, oye, ¿lo tienes todo? ¿Lo tienes todo? No. Se prepara, se hace un guión. Nosotros también tenemos posibles supuestos que pueden pasar, posibles contestaciones, preguntas, malos ratos, lloros, situaciones personales que te cuentan en ese momento y cómo reaccionar ante ellas, porque es que nunca vas a estar preparado del todo. ¿Tú pero tienes sí, más o menos de tu experiencia una guía, digamos, mental de, oye, si la persona responde esto, voy con esto, si la persona llora, me lo invento, voy con esto, si la persona tal, está en tu cabeza, ¿no? en mi cabeza hay escrito, diré, un poquito más. ¿Por qué? Porque de todo se tiene que aprender, pero si me fío de mi memoria o si me fío, por ejemplo, no es lo mismo a alguien con el cual he trabajado mano a mano durante 4 años que a alguien que ha entrado en Mallorca y no lo he conocido. No voy a reaccionar igual y por tanto la preparación tiene que ser distinta. Entonces, para mí, el tener ese esquema, tratarlo con muchísimo respeto y seriedad, dejar claros los pasos, que son distintos pasos los que puede haber, y luego humanidad. Nada de la típica escena estadounidense de metes las cosas en la caja y tienes 10 minutos para salir de aquí. Las personas tienen que ser capaces de poder despedirse, obviamente con el control que sea, no vamos a dejar que manden un correo a toda la organización, por supuesto, pero sí que tienes que dejar despedirse y darle todas las oportunidades y la mano que tú puedas tenderle. Y otra cosa muy importante, no mintamos. Si el motivo del despido es X, y puede ser duro, pueden ser situaciones personales pues, que son más complicadas, no decir, no, es que ahora mismo no tenemos trabajo para ti. O si no tenemos trabajo para ti, no tenemos trabajo para ti. No es que tú hayas hecho las cosas mal. Seamos sinceros y consecuentes, porque además esa persona luego buscará sus oportunidades fuera y si le mentimos, o imagínate que hay alguien que no hace bien su trabajo porque no sabe hacerlo, yo preferiría, aunque me doliera y me va a doler mucho en ese momento que me lo dijeran, preferiría eso a que me digan, no, me he quedado sin trabajo para ti. Porque yo al siguiente sitio iré con mi misma actitud, mis mismos conocimientos y me gustaría poder mejorar. Sí. Eso es para mí. Yo, de hecho, creo que con los offboarding, a base de muchos golpes hemos aprendido también, ¿no?
y aquí aprovecho para desmitificar el tema de las conversaciones difíciles o los despidos, por ejemplo, en la posición de HR. O sea, siempre soy muy clara. Nosotros aquí cuando hemos tenido esa situación, que porque no ha sido el momento, porque no ha tenido el rendimiento, porque la persona, bueno, en fin, no encaja, siempre dejamos claro que es una decisión de a nivel corporativo, a nivel empresa. O sea, no es HR quien decide. Y este punto es muy importante porque yo creo que lleva mucho a confusión, sobre todo cuando no se conoce el departamento, me refiero. Claro. Nosotras estamos dentro de este mundo, digamos, pero fuera del mundo sí que hay una confusión entre... Es la persona de recursos humanos que se ha levantado esta mañana y ha decidido que se me va a despedir. No, estás en un equipo de trabajo que no tiene nada que ver con el de recursos humanos y la decisión muy probablemente venga de ahí, ¿no? Claro. No, yo de hecho creo, o sea, hay muy mala praxis también, ¿eh? O sea, aquí no vamos a poner todo color de rosa y tal, pero idealmente el escenario siempre se plantea que es una decisión corporativa, ni siquiera, o sea, no es una cosa que depende de lo que tú dices, no se levanta HR y lo decide, ni siquiera el manager tampoco, o sea, eso es o sea, cada despido en los niveles y las escalas que lleva, según los tamaños de las empresas, es una decisión de empresa, es una decisión de estrategia, es una decisión de, oye, pues esta persona culturalmente no está aportando más, o es una persona que no está alineada con nuestra compañía, o tu rendimiento no tal. Entonces, yo creo que son conversaciones en las que hay que entender que la persona está pasando un momento, una situación que no es agradable, pero que no es agradable tampoco para la empresa. O sea, y yo, o sea, uso la similitud que usabas tú cuando celebrabas tu cumpleaños. Que tú decías, oye, ese disfraz, esa coraza que te tienes que crear, ese personaje, o sea, para echar, a veces tenemos a mejores amigos sentados en la mesa, porque por la propia dinámica, y tú tienes que entender que hay una ética profesional en tu rol, en la situación que estás viviendo, y que tienes que ser capaz de ser coherente con eso. Y por otro lado, esto, o sea, dar espacio al feedback también, a preguntar a esta persona, oye, esta decisión, si ha tomado esta decisión ahora mismo no va a cambiar, eso es claro, pero, o sea, tú quieres compartir algo, tu experiencia, feedback, porque además de ahí se aprende también. Hay mucha gente que se hace bien y la gente, bueno, pues se lo ve venir o lo que sea, pero hay mucha gente que también que te deja insights interesantes que, jolín, que aportan a la empresa, ¿sabes? Y una parte importante, por lo menos para mí, en mi experiencia, es, o sea, el impacto que tiene luego en el equipo. O sea, que cada manager, normalmente, por ejemplo, nosotros en ese sentido intentamos que cada manager, como tiene su propia dinámica interna con su equipo, sea quien comunique, oye, pues esta decisión se ha tomado, y se dan unos argumentos. O sea, tampoco se entra en el detalle, que no hace falta. Las dudas que tenga, pues se ve con la persona responsable, pero intentamos hacerlo incluso cercano, porque sabemos el impacto que tiene en el equipo, genera mucha incertidumbre, sobre todo en un equipo pequeño como el nuestro, que somos pocas personas, se conoce todo el mundo, se hace mucha piña muy rápido, y es mejor eso, yo creería, a que se genere una burbuja alrededor de esta persona, ¿por qué no continúa? O sea, el impacto que tiene eso para la empresa cuando no se comunica es brutal. O sea, genera un ruido tremendo. Claro, y el negocio tiene que seguir, es decir, evidentemente, las actividades, actuaciones que esa persona estaba haciendo, las tiene que hacer otra persona. Sí. Y si no gestionas bien esa salida, problemas. Y problemas para los que se quedan. 100%. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Comentabas, Claudia, al hilo de esto, y además me gusta también siempre preguntarlo porque me parece una cosa bastante interesante del puesto, de la figura de recursos humanos y de las figuras directivas en general. ¿Dónde ponéis vosotras la línea? Porque decías tú, Claudia, o tú, María, es que me puedo sentar con alguien que es mi mejor amigo a despedirle. Bueno, mi mejor amigo o un buen compañero de la empresa. ¿Dónde está esa línea entre soy la persona de recursos humanos o soy un puesto directivo? También soy compañera tuya, también te trato de forma personal y de forma directa, pero ¿dónde ponéis esa línea entre lo personal y lo profesional? Porque en vuestros puestos en concreto es diferente a esa línea con otro tipo de manager, por ejemplo, que quizás se puede permitir ser más cercano, ¿no? ¿Dónde ponéis vosotras esa línea? ¿Cómo lo gestionáis? Muy difícil. Creo que es una pregunta complicada. No sabría decirte si la he resuelto yo ya, pero bueno, para mí la empresa es la empresa y lo profesional es lo profesional y va primero. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, separar lo personal en espacios distintos de la empresa. Es decir, si yo voy a ser amiga tuya, las confidencias, lo que va afuera, va a ir en un café, en un espacio distinto. Obviamente te puedo contar alguna cosa dentro de la empresa, pero tiene que ir en espacios distintos, porque si no, se nos va a ir. O sea, esa separación física también ayuda a la separación, digamos, mental de los dos ámbitos. Que la gente tenga contexto también y sepa dilucidar entre un momento u otro. Eso es. Y, por ejemplo, si pensamos en online, que nosotros tenemos muchos compañeros en online, la llamada de, oye, eres colega y te cuento que este fin de semana me voy a ir a tal, va después.
no es una reunión en la que estamos que es el último punto, porque si no es que se diluye, se mezcla y cuando toca una conversación difícil no sabes cómo hacerlo, Claro. porque no lo vas a separar. Y la persona lo que va a hacer es atacarte personalmente. Y eso es muy duro. Eso, y no tiene sentido, pero no sabemos. Sobre todo cuanto más jóvenes somos, más nos cuesta. Sí, yo creo también que pasa por siempre tener muy claro de que, o sea, profesionalmente tú representas unas prácticas de una empresa, ¿no? Y tú intentas siempre que esas prácticas tengan, sean bien recibidas, ¿no? Y, por ejemplo, en una conversación difícil o en un despido, dentro de que tú sabes que es una decisión en la que no vas a caer en pasar la mano porque no procede ni en llorar con la persona o te vas a poner en rollo polimalo, no, o sea, dictador, hay una línea, sobre todo en el área, en el perfil nuestro de dejar claro, mira, esta decisión te la estoy comunicando como es, pero que sepas que también estoy a tu disposición para apoyarte en este proceso. O sea, aquí se acaba la relación, pero, o sea, cualquier duda que puedas tener, cualquier tema asociado a documentación, o sea, la empresa no es que tampoco lo que decía María, bueno, recoges tu chiringuito y te piras, no. O sea, hay un proceso de offboarding, que no son 5 minutos de conversación, es offboarding para el equipo, offboarding para la persona, si tienes movidas que se derivan de esa decisión, pues oye, que la persona sepa que no hay nada personal detrás, que puede contar contigo, que si le hace falta una información, un documento, que si no entiende qué es lo próximo que tiene que hacer, que HR tenga claro que eso es también forma de ser empático, de poder decir, oye, mira, esto es lo que hay, aquí es donde tienes que hacer, esto se hace así, no sé qué, cualquier duda, no es que tú cierres la puerta y nunca más vas a hablar con esa persona y bueno, mañana si te veo en la calle no te conozco, ¿no? Entonces yo creo que la cercanía desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque se puede caer, obviamente, en lo que dice María, de que se convierta en una situación personal, donde normalmente yo siempre recomiendo, y la experiencia de golpes me ha demostrado, que no se debe reaccionar en ese tipo de situaciones, normalmente porque ni siquiera la persona es consciente en ese momento de lo que está diciendo porque está en un momento de shock. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Si tú tienes control en la conversación, que obviamente lo tiene la persona que comunica la decisión, controlar la conversación todo el tiempo, controlar las emociones todo el tiempo, intentar que esta persona se vaya calmada, que al menos la situación sea controlada, porque además esa persona sale por la puerta, ¿eh? Y hay gente en la oficina y mañana te genera un caos. Entonces yo creo que el perfil de HR tiene que controlar eso que dice ella, todas esas perspectivas para que luego esos puntos de vista que intervienen en esa conversación o en esa decisión o en un one-on-one difícil, que no estamos hablando solamente de offboarding. En un momento de decir, oye, igual no estás haciendo bien tu trabajo o igual que está pasando que no estás siendo coherente con lo que estamos hablando. Esto no es lo que la compañía como Praxis intenta multiplicar o consolidar. Entonces, ese tipo de conversación hay que tener muy claro y preparársela a la hora de tenerla porque la persona evidentemente puede reaccionar de mil maneras. Somos seres humanos, tenemos una mochila de 1000 movidas y tú no puedes caer en el careo ni en el dime que te diré, ni en oye, bueno, y tú, no, claro, porque tú lo haces mal y no porque yo lo hago mejor. No, o sea, esto es una realidad. ¿Cuáles son tus argumentos al respecto? O sea, ¿cómo tú lo ves? Tú lo ves así, nosotros lo vemos de esta forma. Y tratas de negociar y ya está. O sea, pero tú controlas la conversación. Y eso tiene que ser de una manera muy profesional, que es lo que dice María. O sea, yo, profesional primero, ante todo, ¿no? Que esté en esa coraza, no puedes caer en el aspecto personal ahí. Vosotras hacéis cosas, hablabas, Claudia, has mencionado el tema de la gestión emocional, que además creo que es especialmente importante en recursos humanos, aunque para todo el mundo, pero especialmente importante. ¿Vosotras hacéis cosas para trabajar vuestra propia gestión emocional para que luego cuando estéis en esas situaciones lo tengáis todo lo más controlado posible? ¿Y qué cosas? Porque así lo bajamos a tierra. Bueno, yo diré que llevo unos 3 años, más o menos. Me está faltando un poco la voz. Trabajando conmigo misma. Y lo hago, voy a decir que todas las semanas. Esto no es un... Me voy a un psicólogo, que obviamente también, que yo también estoy asesorada por un profesional, pero hay mucho trabajo interno. Me ayuda mucho escribir. Tengo una lista de preguntas que me tocan en cada momento. En algún momento puede ser más de qué quiero, de qué me formo, de qué mejoro. Lo voy escribiendo y también voy tachando para ver en qué punto estoy en este momento y también poder repasar de cómo he mejorado o cómo ha evolucionado algo o una práctica, como puede ser hace 2 meses que estoy meditando. O sea, no puedo tomarme café porque yo exploto, ¿vale? Entonces, lo de la meditación para mí era eso que estaban haciendo por ahí y no funcionaba. Y he notado mejoría, poca, porque de momento estoy aprendiendo, pero sí que veo que
me puedo tranquilizar más, que puedo entrar más tranquila a una conversación difícil porque soy capaz de estar un minuto enfocándome. Entonces, es una práctica que nunca habría pensado yo que me podía ayudar y sí lo hace. Pero me tengo que conocer mucho a mí misma y hacerme muchas preguntas cada poco tiempo para ver cómo estoy y qué me toca en ese momento. Sí, yo en mi caso creo que hay una dosis alta de preparación. Obviamente las primeras veces que uno tiene este tipo de contactos, te falta, si no tienes experiencia, vas no solamente con el sinsabor de la situación, sino con el que no sabes por dónde te puede salir, no tienes toda la visión. En la medida que vas ganando experiencia y te preparas, lo consigues. Yo, una cosa en la que sí soy muy fiel es que no me gusta ser portavoz o digamos, participar de un proceso del que yo no soy consciente o del que yo no estoy éticamente de acuerdo, por así decirlo, ¿no? Entonces, porque además creo que no es creíble luego a la hora de yo comunicarlo. Entonces intento que, llegado el momento, porque hay decisiones que me trascienden, evidentemente yo no soy el ombligo de la empresa, pero intento entender el argumento detrás y entender qué conecta conmigo y tratar de, bueno, voy a intentar ver de aquí qué comparto, qué no comparto y cómo esto hace que no me afecte personalmente, aunque sí. De hecho, yo muchas veces he tenido situaciones, no solamente de offboarding, situaciones de gestionar o de acompañar emocionalmente a personas en el equipo y no estoy segura de que quizás haya sido yo el aporte de mayor valor y normalmente lo que hago es algún que otro referente que pueda tener en determinadas situaciones dentro del equipo, pedir feedback, decir, oye, tú esto cómo lo hubieras gestionado. Personas que yo creo que en esa situación emocionalmente son más fuertes que yo o lo tienen mejor controlado. Tú esto, o sea, y es automáticamente la iluminación, porque son gente que lo tiene muy claro. No estoy hablando de offboarding, de manera general, en cualquier proceso hay gente que tiene muy claro, es muy pragmático en cosas y te dice, pues yo aquí esto hubiera hecho así. Y tú dices, pues bien, y aprendes de eso y lo vas incorporando. Y luego vas entendiendo que hay momentos en que probablemente tú no estás en condiciones de hablar, probablemente no estás en el mejor momento para transmitir nada ni para acompañar. Entonces, pues uno tiene que saber poner esos límites sanos de, Aquí no. Oye, aquí no, ahora mismo no, igual, oye, lo comentamos en otro momento, lo vemos, porque recursos humanos somos seres humanos igual, y había el cachondeo con las postales que habíamos publicado por el Día de Recursos Humanos de, oye, a veces quiero quejarme con recursos humanos y luego me acuerdo que soy recursos humanos y se me pasa. Entonces, nosotras también tenemos situaciones en las que nos sentimos que emocionalmente se nos van de las manos. Y creo que por el impacto que tenemos en el equipo tenemos que ser conscientes de eso, de esas debilidades, en donde eres más pasional, en donde te ciegas un poco, en donde estás más a la defensiva, porque me frustra con determinados procesos que digo, y hay un momento que me doy cuenta que estoy como a la defensiva, ¿no? Y soy muy poco asertiva en determinadas nuevas ideas. Entonces digo, Claudia, gana un poco de distancia, intenta no ponerte a la defensiva porque intento entender y digo, jolín, estoy reaccionando así porque estoy muy cansada, porque yo misma estoy queriendo dar un resultado, no lo consigo, porque quisiera poder aportar más valor. Intento entonces ahí tener una conversación con mi yo interior, ¿no? Y ganar distancia, ganar un poco de distancia me aporta a mí en ese tiempo. Bueno, como nos hemos pasado un poco de tiempo, Sí. sí que me gustaría, que habíamos sacado unas cuantas noticias para comentar y una en concreto es de un dato que me ha llamado bastante la atención, entonces cambia un poquito de tema pero está relacionado. Entonces sí que me gustaría que la comentásemos y ya cerramos el capítulo de hoy. He leído esta mañana que el 96% de los trabajadores en España afirma tener síndrome de burnout, que es algo que escuchamos mucho últimamente. Y el artículo va un poco pues, sobre a qué se debe, ¿no? Este agotamiento un poco colectivo que tiene la gente. ¿Qué experiencia tenéis vosotras con este tema? ¿Creéis que es algo que se puede identificar de antes? ¿Que se puede intentar evitar? ¿Qué experiencia tenéis? Yo creo que han cambiado mucho lo que las personas esperan del trabajo. Entonces, se han multiplicado porque sobre todo personas más jóvenes o que están en otra onda, no voy a decir jóvenes porque puedes tener 50 años y estar en la misma onda, se han dado cuenta de que hay determinadas situaciones que no van a aceptar de una empresa y que a veces están normalizadas. ¿Se puede ver por parte de la empresa? Sí, pero hay que tener muchísimos ojos y muchísimos recursos e invertirlos. Entonces, ahora mismo creo que las empresas sin ello no están preparadas y las personas ese autoconocimiento. Es decir, ¿cómo estoy hoy? Me estoy pasando, pero hay muchas veces que ellos mismos no lo ven y para cuando levantan la mano van al manager y le montan la de Dios es Cristo. Es que hemos llegado tarde a esta conversación. Tú y yo. Entonces, bueno, nos queda mucho por aprender de qué es para las empresas, de cómo nos afecta como trabajadores y como empresa y de si la tecnología, algunas herramientas, conversaciones, redes de contacto nos pueden ayudar a determinarlo. Y segundo,
que hay prácticas en las empresas que ahora están asumidas que tienen que desaparecer en el corto plazo. Así que nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que sí que tiene que, a nivel empresa, y tiene que haber una responsabilidad muy alta y mucha, digamos, actitud consciente de, oye, esto está pasando, ya la gente, la perspectiva, lo que decía María, de lo que es el trabajo en la vida de las personas ha evolucionado. Las empresas tienen que evolucionar también en sus prácticas, en la carga de trabajo, en cómo ven el tema de la conciliación, en cómo exigen o no determinadas actitudes, determinados resultados de cada uno de los profesionales. Y creo que pasa también, y es algo en lo que nosotros intentamos insistir mucho cuando hacemos, bueno, por el tema de one-on-one y tal, hay una parte importante del empleado empoderarse en uno, conocer sus límites, oye, entender hasta dónde yo, hasta dónde no, y poner en común el espacio que pueda haber, que debería ya crear la empresa o que se supone que la empresa está intentando velar, porque es muy complejo hacerle seguimiento a esto con el nivel de detalle que lleva, pero intentar ese momento poner en común y decir, oye, igual a mí esto se me está yendo de las manos, igual podemos repensar, porque no es que la gente no quiera trabajar, o no es que la empresa quiera que tú te quemes, porque al final la empresa quiere que tú des tu mejor potencial y tú luego quieres ser bueno en tu trabajo y disfrutar el trabajo que estás haciendo y aportar valor. Entonces, es poner en común cosillas de, oye, pues está el proyecto, igual está a nivel de tareas, la distribución podemos hacerla diferente, porque creería que vamos a llegar igual al mismo término que se espera, pero yo voy a tener otro nivel de predisposición y la empresa va a tener desde mí otro tipo de aporte de valor, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho en poner en ese sentido, pero no me sorprende para nada. También estamos muy saturados de manera general de todo, no solamente del trabajo, de información. Hay muchos, o sea, LinkedIn hace mucho daño a veces también de referentes de esta gente que parece que tiene 56 horas al día. Y, éxito, o sea, éxito, son gente éxito. que Éxito, están Barbies, fitness, 6 de la mañana. que ganan un montón, que son top influencers en su rendimiento, que han hecho no sé cuántos másteres, no sé cuántas. Y claro, la sociedad nos pone unos estándares muy altos que, no controlados con la presión de trabajo que tú tienes en el día a día, pues te conviertes en un títere, ¿sabes? Termina siendo una cosa ahí rara que explota, ¿no? En random. Bueno, pues me da mucha pena cortar aquí porque creo que podríamos haber hablado de muchas más cosas, pero queda abierta la invitación, María, para que te vengas otro día y hagamos una segunda parte que yo creo que puede estar muy bien. Os vamos a dejar, como siempre, las redes sociales tanto de Claudia como de María en comentarios para que las sigáis. Ambas comparten contenido de recursos humanos muy interesante y nos vemos, como siempre, en el próximo capítulo de Talent Podcast.